Estamos esperándolo a José Luis, que en cualquier momento se está conectando. Hemos visto que se ha conectado Luis Rosales, un amigo de la casa, mendocino, que estuvo acompañándolo a José Luis en su propuesta electoral el año pasado, cuando compitió como candidato a vicepresidente. Así que, Luis, un gran abrazo. Y bueno, en este ciclo hemos tenido varios expositores que nos han estado hablando de su visión política y económica respecto a cómo se para el mundo y la Argentina en esta situación de pandemia y cómo vamos a salir, cómo nos va a encontrar. La verdad que los hechos que está generando el gobierno todos los días nos está dando un panorama muy sombrío. Ahí veo que José Luis se está conectando. Y bueno, José Luis nos va a dar su visión, creo que es una de las voces más lúcidas que tiene la Argentina a la hora de analizar por qué la Argentina sigue en este sendero de decadencia. José Luis, además de su tarea como economista, recientemente ha editado en los últimos 3 años 2 libros. Uno es La Argentina devorada y otro es La sociedad cómplice. En uno habla claramente de cómo las corporaciones y los poderes políticos, cuando están en conexión con las corporaciones empresariales, sindicales, transforman al Estado en un coto de caza que impide el desarrollo de la actividad privada libre y sobre todo que exista un verdadero progreso. Y por otro lado, en La sociedad cómplice, José Luis aborda con absoluta claridad cómo la misma sociedad termina comprando y validando con sus discursos este tipo de situaciones. La aversión a la competencia, los prejuicios respecto al capitalismo, al comercio, la creencia que el Estado nos salva y que lo es todo. Así que, José Luis, tenemos a alguien que desde el pensamiento y de la acción nos propone un camino diferente. Bueno, él lo intentó en las elecciones pasadas y creo que es una voz claramente autorizada como para arrojarnos un poco de luz de qué nos va a pasar y qué nos puede esperar. Luego de José Luis nos va a acompañar Santiago Montiveros. Santiago es uno de los directores de elmemo.com.ar, un sitio mendocino de noticias que nos acompaña en esta serie de ciclos y de charlas. Así que bueno, José Luis, si estás ahí, un gran abrazo, muchísimas gracias por participar y tenemos la audiencia esperando conocer de vos qué nos va a esperar post-pandemia y cuál es el escenario más factible que nos puede llegar a suceder a la hora de que el gobierno de Alberto Fernández deje de usar como excusa la emergencia y la crisis sanitaria y despliegue sus armas, si es que las tiene, como plan de gobierno y plan económico. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a estar acá junto a ustedes. Seguramente después de unas breves palabras mías, va a hablar también mi querido amigo y compañero de ruta desde el año pasado, el mendocino, el gran Luis Rosales, que supongo que ya debe estar entre los participantes a este excelso Zoom. Después, por supuesto, lo más importante es que podemos intercambiar ideas, que nos cuestionemos cosas, las dudas de ustedes. Yo les voy a dar mis sensaciones desde lo profesional / lo político. Yo le diría, varias reflexiones, pero para no hacerla tan lunga. La sensación que tenemos nosotros en el equipo que estamos trabajando juntos, insisto, con Luis Rosales como una gran estrella que ilumina nuestro pensamiento estratégico y político, es que la situación económica de la Argentina va a ser muy, muy delicada, ¿por qué no decirlo? Argentina puede llegar a experimentar una crisis de características muy significativas, diría hasta monumentales. Se parecerá a las grandes crisis que Argentina ha tenido en su historia. Lamentablemente la historia argentina es muy pródiga en crisis. En los últimos 50 años Argentina ha tenido 7 planes económicos y todos han terminado en crisis. En promedio,
cada 7 años una crisis económica, pero el tema importante no es solamente ese, que hemos tenido en promedio en los últimos 50 años una crisis cada 7 años, lo cual es demoledor para el crecimiento, para las expectativas, para la salud, incluso para la gana de estar acá. 7 crisis en 50 años, una crisis cada 7 años y mega crisis, no una pequeña corrección. Pero lo más impactante es que estas 7 crisis son las 7 crisis de los 7 planes económicos diferentes que hemos tenido en los últimos 50 años. O sea, que la efectividad de nosotros los argentinos para hacer planes económicos que terminen en crisis ha sido del 100%. O sea, acá hay 2 cifras demoledoras. Una crisis cada 7 años, que ya de por sí es demoledor, pero la otra probablemente sea más fuerte todavía, que todos los planes económicos, el 100% de los planes económicos han terminado en alguna crisis. Plan de inflación cero de Helbach, plan de Martínez de Oz, plan de Greenspan, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner y el plan de Macri. Y si agregamos el plan de Alberto, bueno, estaríamos agregando una crisis más en 50 años, así que, o 50 y pico. Por lo tanto, mis queridos amigos, no hay duda que la vieja clase política, aquella clase política a la cual nosotros nos hemos propuesto destronar algún día, es parte del problema y no hay manera de que salgan del cono de sombra en el cual todos los argentinos de bien lo queremos poner. Y cada vez que podemos lo hacemos y cada vez que puedo lo hago. No tienen cómo argumentar el fracaso económico argentino, no tienen cómo argumentar lo que hacen. Y aclarado esto, yo creo que Argentina va a una nueva crisis que podemos discutir de qué tamaño es respecto de las 7 anteriores. Obviamente que no todas han sido de la misma gravedad, pero la duda es a qué nivel de crisis vamos de todas. Probablemente uno podrá responder en un primer plano vamos a la menos aguda y después si vamos subiendo en gravedad de la crisis va a depender de cómo se va respondiendo a la primera etapa de la crisis. Si es que a estas 7 crisis la podemos ir graduando en etapas, desde la menos leve a la más grave. Perdón, de la más leve a la más grave. Así que ese es el primer mensaje que le quiero transmitir. Argentina va a una crisis, la discusión es cuál es la profundidad de esa crisis, y esa crisis nos va a colocar en un lugar, le diría, impresionante en cuanto a la efectividad de nuestra política de fracasar y la velocidad a la cual todo se deteriora. Probablemente eso, en la Argentina, cuando elija el año que viene legisladores, vamos a estar sumidos en esa situación tan complicada. Obviamente que estas 7 crisis en estos 50 años, si ustedes quieren, la 8ª crisis en 50 años a la cual vamos, demuestra con toda claridad y con toda crudeza lo que es esta moneda con 2 caras que yo describo en la Argentina devorada primero y en la sociedad cómplice después. Una cara que son los ganadores de un modelo de una Argentina decadente. Y la otra cara, los perdedores de ese modelo decadente también son responsables, porque creemos o creen en mitos que lo único que hacen es una suerte de opio para que crean en espejitos de colores para que los devoradores se los sigan devorando, ¿no? Así que le diría, Argentina va a volver a tener dificultades como las que hemos tenido históricamente. El año que viene probablemente tengamos otra vez tasas de inflación de 3 dígitos anuales, como tuvimos entre mediados de los 70 y fines de los 80, cuando Argentina terminó en hiperinflación. Yo no sé si vamos a terminar en hiperinflación, para que tenga una idea de todas maneras, porque los argentinos somos muy livianos en prácticamente todo, no en vano nos va como nos va, y creemos que podemos terminar en hiperinflación así porque sí. Para que tengamos una idea, hoy tenemos 1,5% de inflación mensual y en la hiper del 89-90 teníamos entre 4 y 5% diario de inflación. Pasar de 1,5% mensual a 4 o 5% diario, le diría, hay que escalar en exceso, digamos, ¿no? Así que yo diría, primera foto, las crisis, segunda foto o segunda película, la sensación de que vamos otra vez a alguna crisis. Y creo que esto ya pone un paraguas o permite construir un bosque en el cual podemos ir poniendo un montón de cosas que están ocurriendo en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo,
el caso Vicentín, que tiene mucha prensa, pero el caso Vicentín hay que ponerlo dentro de este bosque lleno de árboles de fracasos de Argentina. Vicentín tiene que ver, en primer lugar, con el histórico rechazo de los populismos hacia el campo argentino, hacia el petróleo argentino, hacia todo lo que sean las ventajas naturales o las industrias tradicionales de Argentina que tienen ventajas comparativas, como es el agro. Siempre el populismo ha visto al agro como un sector rentista, ocioso, hasta parasitario, al cual hay que demoler los impuestos para que fabriquen alimento barato, impuestos a las exportaciones, ¿no? Para desarrollar una industria de origen nacional vinculada o volcada a la sustitución de importaciones. El caso de Vicentín es parte de esta cadena, también tiene que ver con continuar con la venganza kirchnerista que comenzó con la ONCA después del fracaso de la 125, también tiene que ver con una venganza contra Macri. Recordemos que uno de los principales aportantes de la campaña de Macri fue Vicentín, que recibió generosos créditos desde el Banco Nación de Macri cuando Macri fue presidente, así que acá hay un intento de, así como el macrismo puso a Cristina como la jefa de la banda, ahora la jefa de la banda que gobierna lo va a poner a Macri como el jefe de la banda. Así que hay una pelea de este tipo de ver quién se cuelga la cucarda del peor jefe de la banda. Después hay un tercer objetivo, el kirchnerismo hace negocio con todo, así que no tengo la menor duda de que algún negociado va a haber acá en algún momento. Si hay alguien que lo quiere descubrir, lo va a descubrir, porque el kirchnerismo no hace nada si no hay negocios. Y también otro objetivo es apretar o mandar un mensaje a todas las empresas en problemas que si reciben ayuda del gobierno probablemente se tengan que aguantar algún apriete y condicionamiento acerca de su accionar como empresarios, ¿no? Yo no sé si esto es estrictamente chavismo o Maduro, pero sí diría, es un avance sobre las libertades económicas, sobre las libertades políticas también, de ejercer la prensa libre también. Típicamente kirchnerista, no es algo que nosotros no sepamos de qué se trata. Nosotros vimos esto durante los 12 años que vivimos de kirchnerismo. Sí, yo diría, después de esta introducción, donde, insisto, creo que Argentina se va a volver a repetir en una nueva crisis, iremos a la octava crisis en 50 años, con lo cual reduciremos los interregnos de no crisis y la efectividad continuará siendo del 100%. Para salir de esta encerrona en el cual la Argentina está como mínimo hace 50 años, yo creo que hace casi un siglo que está, pero los últimos 50 años han sido demoledores, del Rodrigazo por acá ha cambiado la escala de nuestros problemas. Hay razones por las cuales es así, pero, a ver, el único motivo por el cual con Luis Rosales nos hemos puesto a hacer política es simplemente cambiar el destino trágico que está teniendo Argentina. Eso implica hacer algo muy antisistémico en Argentina, pero que en el mundo que progresa es absolutamente sistémico. Que es que una economía abierta al mundo que compita. Mendoza, imagínense, sería probablemente la provincia más rica de la Argentina en una economía completamente abierta al mundo, que base su producción y su estrategia en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, en particular con todo el jugo que hay para sacar por ahí. Para poder tener una economía abierta y no morir en el intento, hay que tener impuestos bajos, lo cual requiere un Estado mucho más pequeño que el que tenemos, y una legislación laboral amigable con el empleo que lo haga muy flexible. Son tres cosas que el mundo civilizado no discute. Acá parecen ser que son de marciano o de habitantes de Venus. Pero yo diría, hasta que Argentina no haga esos cambios, está demostrado con esta efectividad 100% que demuestra la vieja política para el fracaso, que nunca vamos a prosperar. La idea va a ser seguir compitiendo, seguir poniendo estas ideas sobre el tapete, porque creemos con Luis que son las ideas que podrían cambiar la Argentina. Él va a hablar ya con mucho más detalle y más cuidado y profesionalidad que yo de cuestiones vinculadas con el COVID y con nuestra estrategia política hacia adelante. Muchas gracias por la atención. Luis. Gracias, José Luis. Gracias, Guillermo. Estar acá a mí me encanta porque, primero, con Guillermo me siento un joven demócrata revolucionando el turismo. Y eso no está malo, sentirse joven. Porque eso es lo que hicimos en su momento, el turismo mendocino. Y estamos muy orgullosos de eso. Yo por lo menos estoy muy orgulloso de que en un esfuerzo público, privado, se sentaron las bases de una política de Estado, que a mí me gusta lo que se logró en aquel momento, que después perduró y se transformó en algo
que ahora se puede perder, ¿no? Por este lío del coronavirus. Es realmente un problema si a Mendoza le flaquea esa pata. Así que por ese lado me gusta. Y por otro lado está lleno de amigos esto. Estoy viendo acá, algunos nos muestran la cara, está el nombrecito nomás, pero está lleno de amigos. Mario Draque, Ramón Santamaría, que hacía gestos recién, por ahí lo veo tomando un té, a Ramón, Gabriel Pradines, ¿quién más está ahí? Hay un montón de amigos. Y hay, bueno, Montivero, Santiago, amigo, pero nos peleamos mucho, porque él siempre ahí en la prensa, atento a cualquier cosa, pero es un amigo, porque finalmente tú con quien boxeas también te haces amigo a veces, ¿no? Boxeas en el buen sentido. Así que es más que lindo estar acá, la verdad, la verdad. Y ahí apareció que sacó su cara congelada el amigo correntino, no sé quiénes son correntinos acá, que deben estar con mucho cuidado con el puente, ahí seguramente pues se les está complicando la provincia hermana, ¿no? Se está complicando y mucho por lo que uno ve. Ahí José Luis decía que decidimos seguir adelante. La verdad que el año pasado hicimos un laburo, para muchos fue una aventura, para nosotros una patriada, para otros puede ser, se puede calificar como lo que se quiera, pero sí lo que produjo, eso no se puede discutir, es que logramos poner sobre el tapete, sobre todo José Luis, en el escenario central, las ideas de la libertad, las ideas del sentido común, algo que quedó más que plasmado en los debates, que todos lo vimos y quedó en evidencia que la Argentina anda por otro andarivel hace tiempo, hace años, hace mucho tiempo, y que pocos se animan a señalar el camino de la libertad como un camino con factibilidad. Pareciera que los que tenemos las ideas de la libertad como principal tenemos o que negociar y ser el furgón de cola muy chiquito de algún otro movimiento, o estar con bibliotecas, así como está Chiqui Pereira, que ahí lo veo, con una muy linda biblioteca, con bibliotecas acomodando libros y desempolvando alguno que otro. Es decir, lejos en la mesa de los chicos de la política argentina. En la mesa de los grandes se come, si ustedes quieren, Navidad, el Vitel Toné y no sé qué, gran polémica si está bueno o no comer Vitel Toné, pero pongámosle que Vitel Toné, y ahí podemos entrar en una gran interna en Mendoza, el gran vino. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Es muy complicado, José Luis, cuando te metes en esa interna en Mendoza, porque por ahí hay alguno que produce, entonces el otro es mejor, porque no sé qué. Es complejo, ese tema no hay que meterse. Entonces, pero se toma el gran vino. Y en la mesa de los chicos estamos los liberales, o los republicanos, o los liberales conservadores, o los del sentido común, o lo que ustedes quieran. Estamos ahí recibiendo la cajita feliz que nos dan. Nos dan la cajita feliz. Y ahí está Milei abriendo su cajita feliz con un muñequito muy lindo que le toca, y contento por ese muñequito, y está Echevarne con un muñequito más chiquitito, porque siempre está Agustín, que somos amigos, estoy hablando cariñosamente de todo, y Kachanowski, que codea con los dos porque es su muñequito más lindo, y ahí estamos, todos los liberales en la mesita de los chicos, jugando. Cada tanto nos llaman y hacemos alguna moriqueta, porque somos buenos, tenemos talento, entonces nos llaman a la mesa a ver qué hace el nene fulano. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vaya a la mesita de los chicos de vuelta. Y no nos prestan atención. Ahora, el drama es que en la mesa de los grandes se toman decisiones horribles. Hace tiempo que se vienen tomando decisiones horribles en la mesa de los grandes. Y nos mandan de vuelta a la mesita de los chicos. José Luis Esper se animó porque yo lo conocía poco antes de la campaña del año pasado. En realidad, en el 2018 nos conocimos, bueno, lo conocía antes, pero empezamos a trabajar yo primero como estratega, que es mi trabajo por el cual he vivido toda la vida. Y a mí si algo me sorprendió de José Luis es que es por su antecedente de rugby, no sé, pergaminense peleador, por lo que fuere, no para. Se propone algo y sigue y sigue y sigue, bueno, y consiguió un lugar en la mesa de los grandes. Estuvo medio de prestado,
la silla era un poco endeble, casi Pichetto y Ritondo le sacan la silla cuando se estaba por sentar, etcétera, etcétera, pero se consiguió sentar en la mesa de lo grande y miren el lío que hizo en la mesa de lo grande. Entonces hay que estar en la mesa de lo grande, como idea, como forma de pensar, como forma de pensamiento, porque volviendo a la biblioteca de Chiqui Pereira, en esa biblioteca, seguramente no, porque si hay alguien liberal en Mendoza, Chiqui, la mitad de la biblioteca, de las bibliotecas en general, tienen autores, formas de pensar que hacen referencia a cómo generar riqueza, a cómo producir, a cómo agrandar la torta. Y la otra mitad es cómo compartir, distribuir, partir la torta. En la Argentina solo se lee desde hace añares la segunda mitad. Cómo repartir, cómo partir, cómo distribuir, lo que nadie estudia de cómo generar. Y así estamos. Bueno, el año pasado logramos mantener el piloto prendido de nuestras ideas. Ese pilotito chiquitito que te permite que cuando entre gas, cuando entra el combustible, se arma un gran fuego. Y ahora vamos a seguir manteniéndolo. Probablemente lo hagamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en otros distritos. En la provincia, José es nato en la provincia y vive en la provincia, vive en la zona norte del conurbano. Y yo estoy en la capital federal, aunque nací en Mendoza. Entonces, vamos a estar ahí. Trabajamos con los partidos que nos ayudaron, que tienen presencia, gente muy destacada en Santa Fe, en Córdoba, en algunas otras provincias. Probablemente la idea es trabajar con lo que queda de la UCD, que se está reactivando, con los chicos libertarios, que son más que entusiastas, con otros partidos. Estamos hablando con los demócratas en provincia y en otros distritos, con Cynthia Houghton, con Ricardo López Murphy. Ayer tuvimos un chat bastante interesante, con todos, con Agustín Echevarne y todos ellos. La idea es rápidamente salir de nosotros llamamos la laguna liberal. Yo creo que hay como una lagunita donde a veces se parece el Nahuel Huapi, con pececitos, salmones lindos, transparentes, y otras veces se parecen los esteros de Liberá. Cuando empieza a faltar oxígeno, la laguna liberal se pone lleno de animales medios anfibios, que todos nos peleamos entre todos en un barro ahí, parecido a los sectores de izquierda, ¿no? Que pareciera ser más importante arruinarle el proyecto a tu primo, a tu congénere, que combatir al populismo desde el otro lado, ¿no? Y eso nos pasa, ya lo sabemos todos. Aquellos que han militado en los partidos nuestros lo saben perfectamente. Entonces nos hemos propuesto con José Luis volver a estar en la alta mar de la política grande de la Argentina. Vamos a tratar de competir contra quien haya que competir. Rápidamente contarles cómo nos posicionamos en esta particular coyuntura. Era muy difícil al principio, cuando el discurso hegemónico de Fernández medía el 80-90% decir algo, ¿no? Al principio. De hecho, casi nadie dijo nada. Pero, ustedes saben, si yo algo puedo decir del pergaminense, de quien me he hecho muy amigo y estamos como compañeros de ruta, del pergaminense ese que está acá hablando, es que es un alma bastante indómita. Esa ventanita que tiene atrás, casi la rompe y sale tipo Hulk en medio de la cuarentena a correr y escribir un graffiti en el Obelisco, no sé, porque eso era, obviamente que ese es el espíritu, pero después había que pensarlo con alguna lógica, porque estaba la Junta Militar de Médicos detrás de Alberto, con toda esa autoridad que te da a decir no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, al principio con mucha cautela, pero encontramos vacante, porque vacante, no se podía creer, la bandera económica, estaba vacante. Nadie decía nada de lo económico. Y era más que evidente que, a ver, en todos los idiomas, los gobernantes que imponían restricciones, que eran casi todos en el mundo, en la segunda frase decían, estas restricciones van a tener un costo económico, cuarentena, lo que fuere, costo económico.
Tercera frase, lo vamos a compensar. Cuarta frase, como consecuencia de esto, la restricción durará la menor cantidad de tiempo posible. En Argentina, acuérdense, por 1 mes y medio, más o menos, al principio, eran miserables, que ganen menos, los voy a C5N, asesino, Esper, por hablar de economía. Esa era la Argentina del principio. Después ya el agua empezó a subir y entonces todos hablaron de economía y enhorabuena, todos hablan de economía. Ahí nos asentamos bastante, encontramos un lugar. Después empezamos a poner en tela de juicio el propio tema epidemiológico, porque algo olía mal en Dinamarca, es decir, ¿por qué la Argentina testea menos que todos los países que la rodean? Y estamos en el puesto 131 de los países del mundo en cuanto a cantidad de testeo por habitante. No somos un país tan pobre como para testear tan poco. Hay algo extraño allá atrás. No lo sabemos todavía, José. Creo que vos no entendiste lo que te respondió el gobierno. Vos le pediste información al ministro Ginés González García, te contestó formalmente y siguen las generalidades, te explican un sistema, pero no se entiende por qué no hay testeos masivos. Testeos masivos, realmente como han hecho todos los países que más o menos la sacaron acá. Y por último, y con esto termino, el último tema en donde nos agarramos y vamos a estar, y hay mucho tela para cortar, es el tema de las libertades individuales, las garantías constitucionales, que hacía referencia recién José Luis con lo de Vicentín. No hay que olvidarse que la mitad, 1/3, 2/3, todos, ustedes pónganle el porcentaje que quieran, de la gente que integra el gobierno, cree que es posible salir de una situación compleja como la que vivimos por otro camino distinto al que establece la Constitución de Alberdi. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para decir que no, ¿no? La figura que estamos pensando en base a la crisis que se avecina, hay diferentes formas de... José Luis es muy científico, ustedes saben que se acaba de doctorar en el SEMA, el único en la historia con 10 absoluto. Yo fui testigo de la última parte, es un poquito obsesivo el hombre, pero acaba de probar científicamente, es la única tesis doctoral que prueba la única comprobación científica en realidad, más que tesis doctoral, de los últimos años en la Argentina, que prueba que una economía abierta es mejor que una economía cerrada, principalmente en el tema salarial, los salarios. Los salarios son mucho más beneficiados en una economía abierta que en una economía cerrada. Esa es una tesis doctoral y muy importante. Bueno, José Luis, vamos a utilizar esa fuerza impresionante que nos da la verdad, el tener la verdad científica, porque no solamente es porque la leemos en nuestras Biblias liberales, sino también porque matemáticamente se confirma. Y especulando con la imagen de que tal vez nuevamente, como pasó tantas veces en la Argentina, el cine o el teatro, un teatro es más romántico, el teatro se incendia, y se incendia con la gente adentro, con el público adentro lamentablemente, y el incendio probablemente al fuego lo inician los protagonistas en el escenario. Hay un petizo ahí que tiene una tesis también, pero que es de Marx y Keynes, que es como discutir ahora los jardines colgantes de Babilonia, cómo los faraones embalsamaban cómo los egipcios embalsamaban a sus faraones, qué ungüento le ponían. Todo muy bien, ahora no sirve para nada para la actualidad. La tesis doctoral de Kicillof versus la tesis doctoral de Esper marcan exactamente los dos caminos que la Argentina pueden... Pero bueno, ahí Kicillof jugando con fuego, se le prende el telón, se empieza a quemar, la gente despavorida, los argentinos como tantas veces, y trataremos de que esté Esper con otra gente en lugares estratégicos, a la salida, con una linterna importante y con el bozarrón que tiene diciendo por acá, señalando la salida por la Avenida Libertad. Porque van a haber algunos en la otra salida, que queda por la calle Venezuela, y van a estar señalando por acá, tratando de que salgamos de la crisis
por la calle Venezuela y no por la Avenida Libertad. Nosotros vamos a estar parados en esta elección tratando de que la gente se salve del fuego originado por ellos, eligiendo la salida de la Avenida Libertad. Listo. Bien, Luis, muchas gracias. La verdad que ha sido un gustazo verte, muy, muy arreglado, muy, Y que muy iba a formal estar con vos. para Iba a estar con vos. acompañarnos. Bueno, todo vengo un poco más informal, pero No, la verdad ha me sido voy muy, ahora. muy medular en tu discurso, terminaste como un discurso político más que como una charla de amigos, pero entiendo el fervor que le pones a las cosas, lo mismo José Luis. Le vamos a dar paso a Santiago, que tiene muchas preguntas que están haciendo por el chat, y recuerdo, pueden seguirlas haciendo, y nos gustaría ver si José Luis nos anticipa que si esa tesis doctoral la transforma en libro. Creo que es muy importante poder acceder a esa investigación. Así que felicitaciones por tu 10, José Luis, Gracias. y esperamos poder acceder a ella. Sí, la tesis, Santiago. ya que tocas el tema de la tesis, Guillermo, el que quiere entra al sitio de la Universidad del SEMA, ahí hay una pestaña que dice posgrados. Abajo de esa pestaña de posgrados está la parte doctorado en economía, DOE, doctorado en economía. Hacen clic ahí y ahí les van a aparecer un poquito abajo desplegada todas las tesis doctorales de los doctores en economía del SEMA. Ahí aparece el link con mi tesis, que es abierta, no tiene ninguna restricción al acceso. Y además, lo que le agregué, a diferencia de todos los doctorados que están ahí, además de un link a la tesis, un link al banco de datos que yo usé, porque como es una tesis muy econométrica, está el banco de datos para el que quiere hacer otras pruebas diferentes a las mías, que las haga, porque, bueno, yo más allá de mis ideas liberales, ante todo soy una persona que trata de probar científicamente las cosas en las que supuestamente cree, para ver si son ciertas o no son ciertas, para ciertos periodos, ciertos países. Bueno, yo puse el banco de datos ahí a disposición de la comunidad científica para que hagan otras pruebas diferentes a las mías. Y que incluso que prueben que lo que está probado es así, no es que chamullo, ¿no? Además. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a buscar el link y lo vamos a tratar de compartir antes que Sí, no termine la sé, charla si hubiera por el manera, chat. si hubiera manera de pasarlo por el chat, se los paso. Yo me puedo meter en el chat y lo copio y lo pego nomás. ¿Se puede? No, bueno, pero ya Se lo. puede pegar en el chat, tranquilamente. Ah, bueno, lo pego en el Dale. chat. Bueno, buenísimo, gracias. Gracias. Santiago, todo tuyo. Guillermo, gracias. Bueno, gracias a todos los que están acá presentes. Un saludo a Luis, a José Luis, obviamente también. De Luis quiero destacar algo, como decía él, no recuerdo por qué nos hemos peleado alguna vez, pero sí destaco un plan que presentó en algún momento de energías para Mendoza. Durante la campaña de 2011, él habló, me acuerdo, de energía geotérmica, solar, eólica e hidráulica. Me parece que estaría bueno reflotar aquello y ver si eventualmente se puede aplicar, pero recuerdo que tenía mucho potencial aquello que presentó Luis en su momento. Muchas preguntas, agradezco ya de por sí las preguntas que me van pasando. Voy a sintetizar algunas porque hay algunas que se repiten. Aprovecho antes de preguntar, para recordar que, bueno, con Luis, con José Luis y con Daniel Pereira, recuerdo que estuvimos hace poco tiempo hablando en la Vendimia Solidaria, y me acuerdo que le hice una pregunta a José Luis, si veía o tenía temor de que el gobierno de Alberto Fernández apuntara hacia Venezuela. Y en aquel momento, José Luis, me respondiste que no, que era más o menos un programa similar a la socialdemócrata europeo. Te repito la pregunta, pasó poco tiempo, pero pasaron muchas cosas en el medio, incluyendo lo de Vicentín. Sí, no, a ver, yo te diría ahí, para lo que rompe aquel pronóstico previo, estábamos hablando de previo a la asunción de... No, estábamos en marzo. En marzo. Antes de la pandemia, y lo que rompe aquella sensación es la pandemia. Me parece que con la pandemia empezaron a encontrar el gusto la cámpora, a presionar, a gobernar por decreto, sin poder legislativo. Me parece que le encontraron el gusto, y a partir de ahí Fernández empezó a ser comido de a poquito por
por la cámpora. Esa es la sensación que tenemos. Para nosotros, ¿no es cierto, Luis? La pandemia marca un antes y un después respecto de Alberto Fernández. Nosotros compartíamos con Luis esa sensación, ¿no? Que estaba más por una socialdemocracia europea que para Venezuela, pero me parece que la pandemia rompió eso, ¿no? Y te acordás que el viaje a Israel de Fernández fue toda una... Era Sánchez de España, en todo caso, Claro. el pre-pandemia. Ahora se desequilibró eso, me parece. Sí. Me parece que se desequilibró. Bien. También hay alguna pregunta por lo que está pasando ahora con la negociación de la deuda. Yo recuerdo también que en marzo le pregunté si las condiciones eran mejores o peores que en 2003, 2004, previo a la renegociación de Kirchner. Y en aquel momento me dijo que ahora estábamos mucho mejor. Pasaron 3 meses y pasó la pandemia también. ¿Qué visualiza ahora en este escenario? No, bueno, es que creo que la pandemia, no solo la pandemia, sino la actitud del gobierno para con la pandemia, con una cuarentena absolutamente salvaje, animal, diría yo, cambia absolutamente las cosas. En el tema de la renegociación de la deuda también. Después de la pandemia y la cuarentena, Argentina entró en default con la deuda en moneda extranjera bajo legislación local y también entró en default con la deuda en moneda extranjera, legislación extranjera. Ahora estamos en default. Vamos a ver si el gobierno, si llega a un acuerdo, nos saca del default, pero Argentina está en default. Sí, yo diría, hay un tema crítico acá, que es la pandemia y la cuarentena. Eso cambió de manera significativa el rumbo de Argentina. No, bueno, ahora, la verdad, no tengo ninguna capacidad para pronosticar si estos chiflados que nos gobiernan van a sacarnos o no del default. La verdad que no voy a frotar la lámpara, pero lo que sí creo que sería importante evitar que el gobierno nos saque del default, aunque no va a poder colocar mucha deuda de todas maneras, pero creo que el default sería una mancha no menor. Yo creo que las deudas se pagan, usted no puede vivir en default, más allá de que a nadie con 2 dedos de frente, usted como deudor le va a hacer creer que la culpa es del acreedor. A ver, Argentina vive en default. Si Argentina fuera el primer default de su vida, ponele, el acreedor está exagerando, pero Argentina vive en default. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero el default es el default de la deuda pública. Y la deuda pública se sanciona todos los años en el Congreso de la Nación cuando se sanciona el presupuesto de gastos para el año siguiente. Entonces, la política que se rasga las vestiduras con el tema de la deuda son unos verdaderos caraduras, porque la deuda se sanciona en el Congreso. Es más, hay artículos de la ley de presupuesto que dicen cuánto se va a endeudar el Estado cada año. O sea, no tenés cómo defenderte frente al mundo civilizado, frente al mundo medianamente informado. Obviamente a los argentinos nos hacen creer cualquier buzón, pero creo que sería importante salir del default. Aunque, debo decirles, no creo que saliendo del default el mercado de deuda se abra para Argentina, así como para no tener que emitir nada de dinero, porque creo que ya todo el mundo está sabiendo que Argentina está entrando en una zona muy peligrosa en cuanto a actividad económica, respeto de los contratos y las libertades, y no creo que haya nadie volviéndose loco por prestarnos, ¿no? O sea, yo diría, habría que salir del default por una cuestión conceptual. No creo que saliendo del default esto cambie sustancialmente el decurso de cómo viene la economía argentina hacia adelante, que es muy, muy complicado, muy complicado. Pregunta sobre Vicentín. Bueno, recién hablaba José Luis de su diagnóstico sobre la actitud que tuvo el gobierno, y acá preguntan cuál sería la salida para el Grupo Vicentín. Y yo de paso ahí ya en el chat apareció el link, gentilmente Sebastián, vos pusiste el link a la tesis, creo, Sebastián Saralegui, ahí puso el link a la tesis. A ver, Vicentín está en concurso, o estaba en concurso al momento de ser intervenida, así que no veo por qué interrumpir ese proceso. ¿Cuántas empresas están en concurso hoy? Muchísimas. Yo creo que si de Vicentín se quiere hacer un caso es por otras razones, no por el concurso en sí mismo. Yo lo que creo que hubiera hecho como presidente, José Luis Espert, que siga el concurso, que siga el concurso. Que se decida en el concurso lo que se quiere, incluso si tiene que quebrar Vicentín, que quiebre. A ver, el capitalismo es más nacimiento de empresas que muerte de empresas, pero también es muerte de empresas, sí. Y es un fallecimiento creativo el que muera Vicentín, a lo mejor, si hubiera ocurrido. A ver, no nos engañemos, cuando el kirchnerismo hasta estas cosas las hace porque hay negocios, porque hay venganza al campo, porque hay venganza contra Macri.
No hay ningún otro argumento que no sea ese. Declarar a Vicentín de utilidad pública es un mamarracho grande como una casa. Vicentín no es una empresa para ser declarada de utilidad pública. La actividad de Vicentín no es de utilidad pública. No es una empresa que fabrica armas para las Fuerzas Armadas nuestras, ni es una empresa crítica para la prestación del servicio de diplomacia, ni de justicia, ni de seguridad, ni de salud básica, ni de educación básica. Hay otro mensaje con Vicentín, es venganza al campo, al apriete, a las empresas, es un mensaje del kirchnerismo a las empresas. Piensen que Argentina va a un proceso de quiebra gigantesco a partir de ahora por esta cuarentena. ¿Se imagina el espacio que hay para apretar empresas con el proceso de quiebra que se avecina? Es gigantesco después de esto. José, y no hay que olvidarse, Santi, el consejo de Hugo Chávez a Néstor Kirchner al principio, ¿no? Hugo Chávez le dijo a Néstor Kirchner: la revolución no se puede poner en práctica en tu país porque la renta es privada. En mi país la renta es pública, nosotros manejamos la principal renta. La destruyeron, por otro lado, porque la manejaban, pero como la tenían los profesionales que manejaban PDVSA, no la llenaron de la cámpora venezolana y así se destruyó PDVSA. Pero al margen de eso, eso lo tienen muy en claro quienes quieren poner en práctica la revolución en Argentina. Tienen que manejar la principal renta, que es la renta del campo. Y esto es un ariete. A ver cómo viene. Meterse en ese mundo que intentaron con la 125 avanzar sobre la renta del campo, la Argentina entera lo repudió, y ahora por ahí piensan que por este lado tal vez puedan. Bien. Ahora, acá otra pregunta también hace alusión a Venezuela, de alguna manera sugiriendo que la gente, los argentinos también terminan aceptando un modelo similar al de Venezuela en algunos puntos, en cuanto a asistencialismo, sí, claro, en cuanto a una presencia muy, muy grande del Estado. A ver, medio siglo de fracasos como lo que yo les comentaba antes, si ustedes quieren para atrás casi un siglo, sin duda que hay una sociedad cómplice, sí, claramente. Sí, claramente. Por eso, esto tiene que ver con la política. Hay una gran discusión adentro del seno de las fuerzas de centro-derecha acerca de si, dada la contrarreforma que hay que hacer en Argentina, y dado que la gente entiende todo mal, no en vano nos repetimos como nos repetimos, ¿sí? Para poder hacer la contrarreforma, esto hay que hacerlo primero venciendo las fuerzas populistas, en este caso el kirchnerismo, de la manera que sea, o hay que vencerlas y correr el riesgo de no vencerlas, tratando de validar la reforma que hay que hacer o la contrarreforma que hay que hacer en las elecciones, ¿no? Es toda una discusión. ¿Qué ponemos como prioridad? Ganar al kirchnerismo 2021-23, independientemente de cómo sea, o correr el riesgo de no ganarle, pero plantearle a la sociedad con toda claridad lo que hay que hacer, que son las cosas que yo les comentaba antes: una economía abierta, un Estado más chico, leyes laborales más amigables con el empleo, corriendo el riesgo que a lo mejor uno lo gane porque la Argentina es como un adicto ya. El adicto le cuesta el síndrome de abstinencia, prefiere seguir en ese camino sin retorno que es la adicción antes de sufrir un poco para curarse, ¿no? Sí, claramente, Sebas, siguiendo lo que vos decís, es Santiago, perdón, el argentino medio sí ya razona mal, claramente. Argentina necesita una suerte de nueva evangelización que creo que no la única, que creo que es necesario hacerla dando la batalla cultural en el llano, pero dando también una batalla cultural en lo más alto de la política, si fuera posible, ¿no? Si no, la batalla cultural en el llano sola claramente no sirve. Yo estuve ahí 25 años y no cambié nada de lo que pasó en Argentina. Sí, me fue muy bien profesionalmente, llené auditorios, vendí libros, pero cambiar la Argentina desde el llano nada. Te invitó Mirta Legrand muchas veces. Me invitó Mirta Legrand muchas veces, pero cambiar la Argentina no. Desde el llano, eso o es mala fe de quienes dicen que solo hay que dar la lucha en el llano hasta que el argentino medio quede evangelizado, o es ignorancia de cómo funciona en Argentina la cosa política, ¿no? Bien, algunas consultas antes de entrar en lo electoral. Están ingresando muchas preguntas electorales, ya pensando en el año que viene. Por acá nos dicen, con la misma lógica que se interviene... Las electorales, propio... Santi, sí. Las electorales, hagámoslas primero, porque Luis se tiene que ir a la tele,
En todo caso, yo Dale. me quedo después y Vamos para contesto allá. las meramente económicas, pero para lo electoral, ahí Luis es mi alma mater, así que el que sabe. Bueno, una pregunta directa que incluso tiene como destinatario a Luis. Dice, ¿cómo nos vamos a preparar de cara a las próximas elecciones? Bueno, lo que planteó José no es menor. Vos sabés, Santiago, Guille, que la gran discusión, ayer tuvimos un chat, esto es medio, no lo hemos contado, pero con casi todos, de la Lagunita, te diría. Estuvimos con López Murphy, con varios, por otras razones, conversando, a iniciativa de los maquiavelos que tenemos por acá, digamos. Mi sangre mendocina me hace que hay que sentarse, conversar. La sangre pergaminense es más de salir con el escudo y la espada a pelear. Pero bueno, nos vamos complementando. Y estuvimos conversando y se llegó al punto álgido, al blanco y negro. O sea, ¿ustedes están dispuestos a ganar a cualquier costa al peronismo? ¿Eso es el único objetivo en la vida? Y ok, ganamos, ¿y qué hacemos? Porque si ganamos con algo tan amplio que no te permite, en la Argentina ya no da más, es un enfermo terminal. Tenemos que hacer 4 reformas, o 3 reformas, dice José. 3 reformas, pero hay que hacerlas. Y si vos llegás con una evaluación tan amplia que no te permite poner en práctica nada, sugerís una reforma y te demuelen la plaza de los 2 congresos y te tiran 3 toneladas de piedra, 20 toneladas de piedra, no sé cómo fue esa historia. Entonces, es muy complicado. Y si a mí algo me entusiasmó salir, ahora volví a la tele, pero salir de todo lo que estaba haciendo para acompañarlo a José, es que no tiene precio José en ese aspecto. Es muy poco probable que lo tienten, con todo respeto digo, a los que han integrado otras coaliciones, con 2 ministerios o 3 ministerios, muy poco probable. Salvo que le den el ministerio que pueda hacer las reformas y que las pongan en práctica las reformas. José Luis no tiene el menor interés de ser embajador en Washington, en Londres, a cambio de, o no sé qué. El menor interés porque otros sí, porque son políticos, no sé, el auto, hablar con Trump, presentar credenciales con la reina, eso está bueno. No, para Esper no, él quiere cambiar Argentina, punto. Entonces, si se sienta a hablar en una coalición es si le dan el programa y después lo cumplen, si no la desarma. Y esa intransigencia me parece que es muy oportuna ahora, es muy necesaria. La idea que tenemos es, si me permiten decirlo, condicionar al antiperonismo. Sacar la suficientemente cantidad de votos en el 21, nosotros, los que tenemos ideas muy claras y no tenemos vergüenza de decirlas, para que el resto del antiperonismo que quiere derrocar al peronismo nos necesite imperiosamente. Y con Esper liderando esa negociación, yo estoy seguro que no va a ser por 2 ministerios. Esper nunca en la vida puede ser ministro de otra cosa que no sea economía para estar esperando si el Ministerio de Economía un día se desocupa. No va a pasar eso. Y avalando que se mantenga el mismo sistema, un poco más prolijo, con gente de ojos más celeste, y qué sé yo, pero en el fondo sin cambiar demasiado los temas de fondo. Eso no va a pasar, y eso me entusiasma a mí. El rol del Partido Liberal de Alemania, que acá hay varios que lo conocen muy bien por la influencia de la Naumann. Y hemos estado en Gummersbach, yo estuve en la Academia Liberal de Alemania, bla, 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 todo eso que es lindísimo. Bueno, los liberales de Alemania, como sacan entre el 5, 7, 10%, 15% alguna vez, son como el oxígeno para los 2 otros partidos, para los socialdemócratas y los demócratas cristianos, generalmente más con los demócratas cristianos, pero a veces han estado hasta con los socialdemócratas marcando la agenda en relaciones exteriores, nunca se van a salir de la OTAN y de ese camino, y en materia económica, las enseñanzas que a Chiqui le gustan mucho, de Ludwig von Erhard, no se van a apartar, el camino de Ludwig von Erhard no se va a apartar, que hace 70 años viene haciendo crecer a Alemania occidental primero y a toda Alemania ahora, van para arriba los muchachos. Y eso, el garante de eso muchas veces fue el Partido Liberal Alemán, con su pequeña fuerza electoral. Entonces, ese puede ser un buen camino. Ese puede ser un buen camino.
Y a mí me gusta también que Esper se puede sentar con cualquiera que le garantice que el menú de cambios, porque no hay un problema de gorilismo, de antiperonismo, en lo más mínimo. Es un problema de antisistémico. Nosotros consideramos que más culpa tiene el sistema, que es más perverso, que el partido tal o cual. El sistema es el problema según el diagnóstico que hace Esper, o que hacemos con Esper. Bien, acá consultan cómo se conquistan los radicales y peronistas de sentido común y algunos grupos conservadores que quizás hablan otro lenguaje. Dice, ¿cómo se los integra? Dale vos, Luis, dale vos, es todo tuyo esto. Esto, bueno, y me voy en 10 minutos porque me vestí así, Guille, no por vos, sino por Feynman, lamentablemente. Me tengo que ir volando. Yo, Guille, me vestí así por vos. Yo sí me vestí. Gracias, José Luis. Sí, Luis, nos quedan 10 minutos. Me gustaría después... hacen una hora, tienen hora. Sí, nosotros respetamos, viste, la hora con el invitado y con los asistentes porque muchos están comprometidos con otro Zoom, pero bueno, nada, te quería decir eso para después darle una intervención a los amigos correntinos. Y pasemos, dale. ¿Cómo se convence? Con todas las técnicas modernas, no tenemos el presupuesto que tenía Marcos Peña para WhatsApp y no sé qué, pero estamos hablando con gente más que interesante y capacitada para estas cosas. Hemos mejorado mucho nuestros equipos, José Luis, creo, ¿no? A mí me parece. Sí, ni hablar. Desde que vos te hiciste cargo la campaña, después de las PASO el año pasado, todo ha cambiado gran parte por vos y con Jimena, Aristizábal, Marcelo Delgado, nuestros ángeles guardianes. Sí, sin duda ha mejorado mucho todo y cada vez mejoramos más, cada vez vamos aprendiendo más. Concretamente acá preguntan por Eduardo Feynman, Luis, si lo pueden sumar al frente. Me estarías dando un buen título si me decís que sí. No quiere dedicarse a la política. Bien. Estoy todos los días, imagínense, Guillermo me conoce a mí, ya sabe que en el corte de allá, mientras hacemos pichí, así, diciendo cosas, y a la política no quiere meterse. Bien, una cortita más, son un montón, van a quedar algunas afuera. Preguntan si van a presentar candidato a gobernador en Corrientes, yo agrego si van a presentar candidato a gobernador en 2023, ya pensando en 3 años más, en todas las provincias, algo que quizás no alcanzaron tenemos que concretar. Sí, tenemos que, nosotros si queremos ganar como queremos ganar el 23, además de queremos ganar, el 23 es el ejecutivo, ¿no? Sí, claro, tenemos que tener candidatos en todas las provincias, y en todos los cargos, no podemos dejar un lugar sin ocupar. No podemos dejar un lugar. De hecho, por ese motivo estamos haciendo una cosa tan aglutinadora en cuanto a las conversaciones que tenemos, porque las 3 o 4 ideas básicas no se negocian. Ahora, todas las que estén de acuerdo con esas ideas, por supuesto. Dice José Luis y Luis, tenemos que empezar a hablar de Singapur. Hoy Argentina está en el estado en el cual estaba Singapur en los 80 y miren cómo está Singapur hoy. Es interesante, muy buena observación. Interesante que empecemos a investigar un poquito más de lo que ya sabemos de Singapur. Creo que Luis ahí puede ser el capo. Bueno, ahí estaba el clave, el personaje clave, Lee, ¿no? Hace falta un personaje como ese. Pero bueno, capaz que sea la versión argentina de Esper del señor Lee. Sí. Nombres por acá. ¿Sumarán fuerzas con López Murphy? Preguntan. Estamos conversando con todos, con todo el espectro liberal, porque van a aparecer preguntas de estas, seguro, Santiago, van a aparecer. Sí, estamos hablando con todos, López Murphy, con todos los de Unidos, con Cynthia Houghton, con el Partido Demócrata en Provincia de Buenos Aires, con, bueno, nuestros sellos naturales de trabajo son la UCD y el Libertario, por supuesto, ¿no? Con Ricardo está muy avanzado. Ricardo quiere esperar hasta diciembre para ver si hay crisis económica, en cuanto a él jugar él personalmente. Y hay una complementación ideal que es Esper Provincia de Buenos Aires, López Murphy Capital. A mí no me convendría, pero es lo de menos, digamos, y hasta eso está, digamos.
y sería una cosa muy interesante, pero él quiere manejar otros tiempos. Eso fue lo que públicamente ha dicho. O sea, Sí, sí. no estamos quemando una conversación privada porque es lo que él ha dicho públicamente. En cuanto a José Luis, ¿tiene pensado ser candidato a diputado nacional ya definitivamente el año que viene? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, si las elecciones internas, las PASO, lo que sea, lo permiten, por supuesto, ¿no? Pero la intención sí es serlo, Claro. sí, claro. Acá una pregunta que calculo yo en base a lo que dice una y otra vez Javier Milei. Le preguntan a usted, José Luis, si está a favor de cerrar el Banco Central. No. No. No, nuestros problemas son de índole real. Hasta que no solucionemos los problemas de índole reales, me parece que no tiene mucho sentido eliminar el Banco Central. Cuando digo índole real, digo, Argentina es un país que cree, o sea, nuestros problemas son profundos, son profundísimos, son de ADN en la cabeza. Nosotros creemos que la única manera de desarrollar una industria y empleo industrial es protegiéndonos. O sea, que todo sea mucho más caro que en el mundo, porque esa es la protección, digámoslo claro. El proteccionismo industrial que funde al vino, funde la industria del olivo, funde la industria del aceite, la de la soja, la del maíz, la de la carne, esa industria sustitutiva de importaciones necesita de que todo sea carísimo acá. Eso es un tema de índole real, que creamos que con un tamaño del Estado más chico dejamos millones de argentinos afuera cuando hoy tenemos 40% de la población pobre, 5 millones de trabajadores trabajando en negro, que achicar el Estado implique empeorar todo eso es un problema en hilo real. Que cambiar las leyes laborales para dejar de tener 5 millones de trabajadores en negro sea algo malo para la gente de trabajo es un problema en índole real. Y además los desafíos, usted elimina el Banco Central hoy, con un déficit fiscal así, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo lo financia? ¿Qué hace? A los 2 días estamos reinventando el peso argentino porque no podemos financiarlo, digamos. No. Me parece que hay que ir, a ver, además hay una cosa, y eso es lo que a mí en particular me diferencia con un montón de gente, colegas incluso. Mi tradición es la escuela de Chicago. Chicago prueba todo científicamente si funciona o no funciona. De 193 países hay un puñadito que no tienen Banco Central. Nosotros vamos por cosas comunes, digamos, que no sean experimentos muy estrambóticos como es sí cerrar el Banco Central. Y yo no tendría problema en cerrarlo, pero tenemos problemas de índole real gigantescos. Bien, Guillermo. Bueno, José Luis, me voy a tomar el privilegio de preguntar por ser el organizador, el administrador de esto, y ya estamos terminando. La Argentina culturalmente tiene aversión al capitalismo, y sobre todo permea mucho el discurso de esta izquierda y este progresismo que son como Pablo Escobar. No consumen lo que te venden. No veo ningún progresista que viva como declaman. O que vacacione en Cuba o en Venezuela siempre. ¿Cómo? No, que vacaciones donde ellos dicen que amarían vivir, digamos, ¿no? ¿Cómo recreamos una sociedad más abierta y más permeable al capitalismo? Porque nosotros queremos los beneficios del capitalismo, pero no nos asumimos como tal. Queremos ser como Estados Unidos, pero somos los que más rechazamos a Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que la condición necesaria, es terrible lo que te voy a decir, es terrible, Guille, lo que te voy a decir. La condición necesaria para que se dé eso es que Argentina tenga una flor de crisis de la mano de los que están equivocados. Y nosotros estamos cerca de eso. La crisis que se vecina va a ocurrir de la mano de los que están totalmente equivocados acerca de lo que hay que hacer. Y la segunda condición necesaria, no hay ninguna suficiente, pero es necesaria una crisis, y la crisis va a venir, pero la necesaria es que estemos los que pensamos bien, y yo no tengo duda que todo lo que estamos acá pensamos bien, porque creemos en cosas que aplica el mundo al que le va bien, simplemente por eso pensamos bien, porque copiamos, plagiamos, imitamos las cosas que hace el mundo que le va bien, que estemos ahí, que estemos en la contienda política. Por eso, insisto, con la falsedad de pensar o el error de pensar
que con la lucha, con la batalla cultural en el llano solo alcanza. No, no, hay que aprovechar las pequeñas ventanitas que te da la vida para meterte. Y nosotros estamos ahí golpeando la puerta para meternos el año que viene en la discusión grande, Se dan esas dos condiciones necesarias. Yo creo que se van a dar la crisis y que muchos que pensamos correctamente vamos a estar golpeando la puerta. Después no hay ninguna suficiente, pero esas dos necesarias para cambiar el país se van a empezar a dar, ¿sí? Así que estamos otra vez, estamos cerquita de arañar esa posibilidad. Hemos estado otras veces cerca también, no crean que es la única, ni la última, ni la más importante, no seamos exagerados tampoco, pero creo que las dos condiciones necesarias para empezar a cambiar la Argentina para el bien de la gente de trabajo, la de mérito, la que se esfuerza, para los jóvenes, me parece que se va a empezar a dar a partir de la elección del año que viene. Bueno, José Luis Alberto, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Han sido muy claros, nos dejan con mucho entusiasmo para seguir y para aportar. Les quería comentar, la semana que viene nos va a estar visitando en esta sala de chat Luciano Laspina, un diputado nacional de Santa Fe, del PRO, una mente muy lúcida, economista de primer nivel, y el 30 vamos a tener a Gloria Álvarez. Así que nuevamente un agradecimiento a todos por participar, y José Luis y Luis, un gran abrazo, y los esperamos con un vino para cuando podamos volver a tener viajes. Encantado de la vida, ahí estaremos. Con José Luis sabemos con José Luis que en Mendoza se come bien, José, eso lo sabés bien. Sí, se come y se toma muy bien. Se toma muy bien. Y felicitaciones por ese 10. Ahí Gabriel Conte me pone en el chat que van a habilitar un link en memo.com.ar con tu trabajo, con tu tesis doctoral. Así que felicitaciones, gracias a todos nuevamente. Gracias. Nos vemos el martes. Chau, muy buenas tardes. Hasta luego. Chau, Luisito. Chau.